Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1137 del manga, capítulo titulado Samrock entra en escena, el cual comienza en el castillo Aurust, donde Rodo comenta que en los 14 años desde la muerte del rey Harald, nadie se ha atrevido a acercarse al castillo. O eso es lo que creía, pero viendo lo rota que está la puerta y que no hay guardias a la vista, es evidente que no es el caso. Mientras Zoro analiza cuidadosamente la escena, dándose cuenta que la destrucción es reciente y que se ha dado desde el interior, Luffy, emocionado por hacerse con las llaves para liberar a Loki y por lo gigante que es el castillo, avanza sin ningún tipo de cuidado. Sin saber dónde se encuentran las llaves y llevando tanto a Nami como a Zoro en su palma, Rodo, aun con un poco de miedo, comienza a seguir a Luffy, llegando así a una zona bastante destruida del castillo, preguntando Zoro si acaso esto lo han llevado a cabo los intrusos, respondiéndole Rodo que no, que este es el lugar en el que se llevó a cabo la pelea entre Loki y Harald, quedando Zoro sorprendido por el poder destructivo, comentándole Rodo que está claro que Loki es un monstruo, pero que el rey Harald por algo era conocido como el Gran Guerrero. Avanzando un poco más, llegan a lo que parece ser un cementerio de gigantes, informando Rodo que en aquel fatídico día Loki también mató a 100 soldados que había en el castillo, a 100 guerreros, habiendo sido los únicos supervivientes el propio Loki y el jefe Jarl. El resultado de la batalla fue tan terrible y sangrienta que se decidió cerrar el castillo y no volver a hacer nada en él jamás. Mientras que Nami y Rodo lo están pasando regular por encontrarse en un lugar tan siniestro, Luffy parece que se siente como si estuviese en un parque de atracciones, saltando sobre una calavera que le llama mucho la atención por lo grande que es y por tener cuernos, recordándole a Oars, explicándole a Rodo que los huesos más grandes pertenecen a aquellos guerreros con sangre de gigantes ancestrales, añadiendo el propio Rodo que ya no queda ningún gigante ancestral puro, pero que sí que existen gigantes con esa sangre corriendo por sus venas. De hecho, el rey Harald era uno de ellos, como se podía comprobar por lo grande y poderoso que era. Y hablando del rey de Roma, justo se encuentran con un retrato del rey Harald, comentando Rodo una curiosidad muy interesante, y es que las cicatrices de su cabeza se las causó él mismo al arrancarse los cuernos que hacían ver que tenía sangre de gigante ancestral en su cuerpo, añadiendo que para él los gigantes ancestrales eran un recuerdo de la era de la guerra, quedando los tres Mugiwaras muy sorprendidos por lo lejos que llegaba su voluntad de hacer de la imagen de los gigantes una mucho más pacífica. Sin dejar de hablar del rey Harald, Rodo revela que aunque todos lo pasaron muy mal, quien más sufrió con su muerte fue su otro hijo, Hayruddin, volviendo a quedar los tres Mugiwaras sorprendidos al descubrir que Loki y Hayruddin son hermanos, puntualizando Rodo que sí son hermanos, pero que de diferentes madres, que el rey tuvo a Hayruddin con otra mujer antes de casarse con la reina, añadiendo el Nakama de Hayruddin que el Baf no permitió a la madre del propio Hayruddin convertirse en reina por ser de una nación de gigantes diferente, no entendiendo Zoro la razón cuando para él todos son iguales, todos son gigantes, pasando a responderle Rodo si acaso los humanos no entran también en guerra en busca de controlar tierras y recursos, dándole inevitablemente la razón el espadachín, añadiendo una vez más Rodo que gigantes de otros lugares ensuciarían la sangre del Baf, llamándole la atención Nami por decir algo así. Quedando sorprendido Zoro por el comentario que Rodo ha hecho, le pregunta que entonces ¿por qué se unió a Hayruddin si este tiene la sangre sucia, la sangre manchada? Momento en el que Rodo recuerda
cómo, cuando de niño el resto de los niños le hacían bullying por lo friki que era, Hayruddin le pidió ser su amigo tras quedar asombrado por lo bien que era capaz de dibujar cartas náuticas, pasando a responderle Rodo a Zoro porque, al contrario que él, Hayruddin es un hombre muy sincero y directo, como aún sin tener permitido vivir en el castillo con su padre y ver cómo su madre era atormentada, soportó todo ese dolor y dijo que iba a unir a todos los gigantes del mundo y por lo tanto se iba a convertir en el rey de todos los gigantes. Y con Rodo diciendo que desea ayudar a Hayruddin a cumplir su sueño, con Nami y Zoro aceptando que Rodo puede ser alguien razonable, y con Luffy habiendo encontrado a los gigantes que fueron noqueados por los Caballeros de Dios, es como termina este primer frente abierto y llegamos justo a la mitad del capítulo. Tengo que decir que me gusta mucho lo mucho que remarcan lo fuerte que es Loki, porque de los gigantes siempre se nos ha vendido esa imagen de que son realmente fuertes. Y a ver, si hablamos de la media de los gigantes con la media de cualquier otra raza, pues sí, los gigantes evidentemente son considerablemente más fuertes. Pero si comparamos la media de los gigantes con personajes, ya es que ni siquiera los más poderosos del mundo, sino que tengan un poder considerable, sinceramente, los gigantes no son para tanto. Así que para ensalzar la figura de Loki, que nos hablen que además de haberse cargado al anterior rey, el cual también nos dicen que era muy fuerte, se cargó a otros 100 soldados en esa misma batalla, uno detrás de otro, y que solo uno de los legendarios guerreros del BAF fuese quien consiguió sobrevivir, sí que te hace ver que Loki destaca muy por encima del resto de los gigantes y que por lo tanto realmente la fama que le precede sí que es real, sí que es más meritoria, sí que es algo que puede llegar a intimidar, que puede llegar a dar miedo, que puede llegar a infundir respeto, no como cada vez que se nos habla de los gigantes como raza que queda más bien a nivel civil en todo caso, lo fuertes que son. Eso sí, quizás haya que tener en cuenta que por muy fuerte que pueda ser Loki, evidentemente, no se queda tan cerca del nivel de un Yonko, porque tenemos que recordar que con apenas 5 años o algo así, creo que tenía Big Mom, en su pasado se cargó a Yorl, al otro guerrero legendario gigante del BAF, mientras que Loki con más edad no pudo hacerlo. Es cierto que Big Mom no se enfrentó a nadie más, solo se enfrentó a Yorl y que Loki en cambio se enfrentó a su padre y a otros 100 soldados, pero a ver, Big Mom tenía 5 años y literalmente one-shoteó al gigante ese, no es que le diese mucha pelea ni nada de ese estilo, así que creo que sí que hace ver que Loki no está tan cerca del nivel de un Yonko, por mucho que sí que se pueda considerar que es uno de los personajes más poderosos de todo el mundo de One Piece. Y hablando de Yonkos, hay que hablar acerca de otro de los temas que más se ha hablado en relación a Harald, y es su parecido físico con Kaido, además de ambos tener cuernos y ser de un tamaño considerable, aunque Harald probablemente fuese bastante más grande que Kaido. El punto es que hay mucha gente que por el parecido físico cree que pueden tener algún parentesco familiar o algo así, y sin llegar a descartarlo, porque sí que es cierto que me parece muy raro que aún a día de hoy todavía Oda no haya establecido cuál era la raza a la que pertenecía Kaido, ni nos haya querido dar muchísima información acerca de su familia. Sí que creo que hay bastantes razones por las cuales dudar que pueda haber un parentesco familiar al menos cercano entre Kaido y Harald, siendo la primera razón la edad. Hay que tener en cuenta que Kaido tenía 59 años. Bien, Loki tiene 63, es decir, Loki es mayor que Kaido en edad. Por lo tanto, para empezar, que Harald y Kaido sean hermanos, como he llegado a leer desde ayer,
pinta bastante complicado. En todo caso, encajaría más que fuese otro hijo o que fuese su sobrino o algo de ese estilo. Sobrino, evidentemente, no hay ni una sola razón por la cual rechazar esa posibilidad. Y su hijo, tengo que decir que a mí me resultaría un poco raro. Creo que sí que cabe la posibilidad de que lo sea, pero no sé en qué punto, digamos, que cabría la posibilidad de introducir ese hecho. Quiero decir, Kaido se supone que está muerto, Harald también está muerto. Son dos personajes cuyo arco no parece que vaya a tener ya mucho más desarrollo. Quizás en todo caso puede que el de Harald sí, si nos muestran algún tipo de flashback en relación a él de cuando salía del BAF y se iba de aventuras por ahí. Pero es que si no es ahí, no sé dónde narices te pueden meter la revelación de que Kaido es el hijo de Harald. Y sinceramente, si lo es, tampoco sé cómo de importante sería. Es decir, evidentemente sería interesante, molaría el hecho de cómo ir atando frentes, como se está haciendo ya, y luego que realmente se confirme, pero fuera de ser una curiosidad, estando ya Kaido y Harald muertos, no sé hasta qué punto aporta algo. Así que es una posibilidad que la verdad yo al menos la pongo bastante en duda. Si ocurre, no me sorprendería, tampoco al 100%, creo que tiene su base, pero si tuviese que apostar diría que no, a que realmente Kaido y Harald no están emparentados más allá de, evidentemente, pues los dos muy posiblemente tener sangre de gigante ancestral. Y en relación al rey Harald y un posible flashback suyo, tengo mucha curiosidad por saber de dónde viene ese intento de ruta pacifista, ese intento de hacer que el BAF cambie y que pasen de ser unos guerreros a que el resto del mundo los conciba como gente más tranquila con la cual poder comercializar. Yo en lo personal apostaría que en lugar de ser algo que viene porque así es él, o por algo que ocurrió muy en su infancia, viene debido a su primera, entre muchas comillas, mujer, porque al fin y al cabo mujer no fue al no haberse casado. A la que me refiero evidentemente es a la madre de Hayruddin. Que los gigantes del BAF sintiesen rechazo hacia ella por no ser una habitante del BAF, por no ser una gigante perteneciente al BAF, creo que pudo hacer que Harald pensase en muchas cosas y acabase llegando a la conclusión que lo que le gustaría fuese que todo el mundo pudiese vivir en paz, entre ellos, evidentemente, su mujer, que tal y como nos ha dicho Rodo, vivió aterrorizada durante mucho tiempo. Además, esto encaja muy bien con el sueño de Hayruddin de querer unificar a todas las naciones de gigantes y de convertirse en el rey de todos los gigantes. Es como que Hayruddin ha podido heredar la voluntad de Harald y ambos en parte por la misma persona, por la, entre comillas, primera mujer de Harald y por la madre de Hayruddin. Así que no me extrañaría si este fuese el caso, sinceramente. Igualmente, si no acaba siéndolo, sí que espero que mínimo tengamos la oportunidad de ver un flashback de Harald. Me gustaría mucho tener la oportunidad de ver la pelea que tuvo contra Loki, pero me da la sensación de que también podría ser un personaje muy interesante, como lo acabó siendo Oden, y que pueda enriquecer más el pasado del mundo de One Piece que todavía desconocemos. Por cierto, hablando del sueño de Hayruddin, del de convertirse en el rey de todos los gigantes y unificar todos los países o todas las naciones de gigantes, sinceramente me parece que es uno de los más complicados de llevar a cabo teniendo en cuenta el punto de la historia en el que nos encontramos. Sobre todo si entendemos convertirse en el rey de los gigantes como convertirse en el más poderoso de entre los gigantes. Evidentemente no tiene por qué ser así, pero
Precisamente hay muchos gigantes, en concreto en el BAF, que sí que entienden que su rey debe de ser como una figura muy fuerte, no sé si quizás la más fuerte de todas, pero sí desde luego una que esté muy por encima de la mayoría de los gigantes. Y aunque al resto de los gigantes de otros países posiblemente la fuerza les dé igual, de hecho tenemos el caso de Jaguar y Saúl, que ya pudimos ver que en el flashback de O'Hara, de Robin, vaya, consideraba a los gigantes del BAF como unos brutos, como unos bestias, como unos tipos con los cuales no quiere ser relacionado. Irónicamente ha acabado en el BAF. Pero bueno, el punto con esto es que probablemente sí que haya muchas naciones de gigantes por todo el mundo de One Piece a los que la fuerza les dé un poquito igual. Pero hay otros a los que claramente no. Y el problema que tiene Hayreudin es Loki. Sinceramente, lo que a mí se me ha pasado por la cabeza para que este sueño se lleve a cabo es que Loki muera y Hayreudin acabe heredando la Akuma no Mi que toma la familia real del BAF. Creo que eso es lo que le podría llegar a hacer, tan poderoso como para así ser el rey de los gigantes. Pero claro, que Loki llegue a morir, hostia, es duro, son palabras mayores, vaya, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo Oda desarrollará esto, si mantendrá a Loki vivo, si hará que Hayreudin se convierta en el rey de los gigantes sin necesidad de ser el más fuerte de entre los gigantes, o si realmente si Loki va a morir y Hayreudin va a obtener su Akuma no Mi y así se va a convertir en el más fuerte de entre todos los gigantes y así va a tener más sencillo convertirse en el rey de los gigantes. No sé, pero me emociona bastante pensar en esto, la verdad. Regresando con el capítulo es como nos movemos al inframundo, donde a los caballeros de Dios les está costando muchísimo convencer a Loki a que se una a ellos, aun con la paliza que le están metiendo. Aún así, confiando en que llegará el momento en el que le minen la moral lo suficiente como para que acabe cediendo, Gunko se vuelve a preparar para atacarle usando su poder de las flechas, el cual es bastante peculiar, ya que además de salir de su propio cuerpo o de su propia ropa, las flechas también pueden salir de un fuego negro que parece que la propia Gunko es capaz de generar allá por donde pise. Poder con el que, tras haber sido atacado tantas veces, parece que Loki ya comprende al menos una de sus habilidades, y es que parece que las direcciones de las flechas indican por dónde se va a llevar a cabo el ataque, confirmándole Gunko que así es, pero añadiendo que a cambio de ser predecibles, son imposibles de fallar, que la única manera de evitar el ataque es que ella misma voluntariamente decida no hacerlo o decida cambiarlo. Revelación que Gunko aprovecha para volver a preguntarle si se unirá a los caballeros de Dios, volviendo a negarse Loki con muchísima contundencia, lo que acaba llevando a que los ataques efectivamente se den de la misma manera en la que ya habían sido anunciados con las flechas, quedándose Loki en una aún peor situación. Tras ver a los animales amigos de Loki completamente destrozados y a Loki cada vez en un peor estado, pero eso no hacer que el príncipe maldito ceda, el encapuchado le dice a Gunko que se detenga, que viendo lo visto deben de cambiar de táctica, decidiendo contactar con Mariejoa. Pero antes comenta que está cansado de todos estos inútiles, que le hubiese gustado haberse encargado de este asunto más eficazmente. Estando de acuerdo Gunko, siguiendo sorprendida por parecer que Loki prefiere morir antes que unirse a ellos, preguntándose si acaso hay una razón religiosa detrás. Momento en el que Oda nos presenta formalmente a los dos encapuchados. De Gunko solo añade que es la mujer símbolo de flecha al ser usuaria de la Aro no Mi, es decir, la fruta flecha. En cambio, del otro encapuchado, el que se parece tanto a Shanks, sí que nos revela muchas cosas nuevas, que es comandante de los Caballeros de Dios, que es un noble mundial y que se llama Figarland Samrock, hijo de San Garling del Gorosei.
Y con esta presentación y con Samrock diciendo que los aterradores guerreros del BAF que hace mucho tiempo conquistaron el Nuevo Mundo acabarán a las órdenes del gobierno mundial de una forma u otra, es como termina este capítulo. Bien, finalmente tenemos la confirmación de lo que mucha gente se esperaba, que Shanks no es Samrock. Y que cada vez que hemos visto a un personaje parecido a Shanks hacer cosas cuestionables, muy posiblemente, por no decir 100% seguro, no era Shanks, sino que era Samrock, incluyendo, por supuesto, el arco del Reverie, aquel capítulo 907 que nos dejó a todos completamente locos al creer que era Shanks quien estaba hablando con los miembros del Gorosei. Pero bueno, dejando a un lado el hecho de que no son el mismo personaje, queda también bastante implícito que son hermanos. No en el manga como tal, pero en el caso de que hayáis visto One Piece Fin Red, sabréis que en dicha película hay un momento en el que dudan si matar a Uta porque creen que es hija biológica de Shanks y que por lo tanto es miembro de la familia Figarland, es decir, ahí básicamente nos están confirmando que Shanks es un Figarland, y viendo el tremendo parentesco que tienen Samrock y Shanks y que los dos son Figarland, pues evidentemente encaja demasiado bien el hecho de que sean hermanos. Algo muy curioso de Samrock es que pese a que sí que se nos presente como noble mundial, no se nos presenta como santo. En cambio, Gunko, además de no ser presentada como santa, tampoco se nos es presentada como noble mundial. Por lo tanto, aquí yo no sé muy bien qué es lo que pretende Oda, porque el caso de Gunko sí que me parece, digamos que más creíble que originalmente ella no sea una Tenryubito, sino que haya sido alguien a quien hayan reclutado dentro de los Caballeros de Dios, como por ejemplo están haciendo con Loki. Pero a Shamrock, ¿por qué no le llaman santo si es hijo de Garling? Cuando a Garling sí que se le considera un santo. ¿Es realmente porque a Oda no le ha apetecido hacerlo en ese momento? ¿Es quizás porque, no sé, iba a decir, mientras seas como comandante de los Caballeros de Dios, igual a la vez no puedes tener el título de santo? Pero eso no tiene mucho sentido cuando Garling sí que tenía el título de santo cuando fue presentado como comandante, no comandante a secas de los Caballeros de Dios, por cierto, sino que fue presentado en su día Garling como comandante supremo. En cambio, Samrock nos ha sido presentado como comandante a secas, por cierto. Así que cabe la posibilidad de que haya alguien por encima de Samrock, o si no, que el comandante supremo siga siéndolo Garling, o que ese puesto, digamos, que haya desaparecido y el de comandante sea el que más arriba está. Pero bueno, el punto es que es un poquito extraño que Samrock no sea considerado un santo cuando sí que es considerado un noble mundial y todo el resto de las cosas que os he dicho. Así que yo creo que en verdad probablemente sí que sea también un santo y que Oda simplemente no lo ha puesto porque quería darle mucho más énfasis a otras cosas. No creo que sea algo a lo que deberíamos de darle muchísimas vueltas. Y por último, en relación a los Figarland, tengo que hablar acerca de una teoría que me ha llamado muchísimo la atención, en la cual yo no caí en lo absoluto. Se ve que ya se venía comentando desde hace bastantes meses, desde que Oda lo dibujó por primera vez en un SBS, pero ha sido sobre todo tras este capítulo cuando ha tomado mucha fuerza. Y es que quizás Jewelry Bonney sea una Figarland. ¿De dónde viene esto? Pues como os comento, de un SBS. En dicho SBS, Oda cambia el género de cada uno de los supernovas, y Bonney en hombre se parece muchísimo a Shanks y por ende también a Samrock. Y sabemos que Bonney tiene como padre a un Tenryubito, por lo tanto cabe la posibilidad de que Bonney sea hija de Samrock, lo cual estaría bastante guapo
porque ahora mismo los dos personajes se encuentran en el mismo lugar, así que podríamos ver unas interacciones realmente interesantes. También os digo, por una parte parece que a esta familia se la pela un poquito lo de perder hijos, porque Shanks fue abandonado en God Valley y los piratas de Roger lo recogieron y no parece que los Figarlands quisiesen recuperarlo. Y con Bonnie más de lo mismo, aunque el caso de Bonnie supongo que tenía más sentido en el momento en el que su madre no era una Tenryubito, pero entiendo que la madre de Shanks y de Samrock sí que debería de ser una Tenryubito, pero bueno, a saber. Cosas de dragones celestiales, gente muy rara. En relación a Gunko quiero hablar un poco acerca de su poder. Tiene toda la pinta del mundo de que su Akuma no Mi, la Aro Aro no Mi, es una paramecia y muy probablemente, muy seguramente, haya alcanzado el despertar con ella, por eso es capaz de aplicarla de manera tan diferente y no solo a través de su propio cuerpo. Lo que a mí me resulta más extraño es que, como he comentado durante el resumen, es capaz de generar unas llamas negras allá por donde pase y además es capaz de hacer que las flechas salgan de esas llamas negras. Quizás esto último no es tan extraño cuando ha alcanzado el despertar, pero lo de las llamas negras como tal sí que es muy extraño porque no debería de tener nada que ver con la Akuma no Mi de la flecha, sino que debería de tener algo que ver más con el poder de los círculos de invocación, de este tema algo mágico, por llamarlo de alguna manera. Y lo curioso es que esto sí que parece que lo puede llevar a cabo muchos personajes. Y no sé si realmente es un poder exclusivo de Im, que el propio Im otorga a aquellos que quiere, o si en verdad quizás sí que tiene algo que ver con las Akuma no Mi y es como un paso más allá del despertar, no quizás algo superior al despertar, sino que algo que se encuentra en un apartado diferente, como hemos visto por ejemplo con el haki de observación y de armadura, que se ha ido desarrollando de muchas maneras, no solo en cuanto a ser más avanzado y más fuerte, sino en cuanto a tener más capacidades, más habilidades diferentes. No sé, pero desde luego que también es algo a lo que prestar mucha atención. Para ir terminando, quiero hablar acerca de las eras, de las dos eras que han sido mencionadas en este capítulo. La era de la guerra parece que protagonizada por parte de los gigantes ancestrales y de ahí que el rey Harald sintiese tanto rechazo hacia ellos, y la nueva era de la cual habla Samrock, la era en la que los gigantes consiguieron como hacerse con ella. Cabe la posibilidad, por supuesto, de que estas dos eras sean básicamente la misma. De hecho, teniendo en cuenta que es el mismo capítulo donde se habla de estas dos eras, es algo que yo creo que tiene bastante sentido creer. La pregunta realmente es ¿dónde está ubicada esta era? Si es la misma en los dos casos, claramente esa nueva era debería de venirse después de una de las dos destrucciones del mundo de las cuales se habla en el libro religioso mitológico del Fafnir Harley, creo que se llamaba. Una de ellas deducimos que es post siglo vacío por lo que ocurrió con el tema del mar. Y la otra de ellas, ya comentamos en la pasada review, que quizás pudo ser en el año 0, que el final de esa destrucción es lo que diese inicio al año 0 y a partir del año 0, por ende, pudiese ser cuando comenzó a ser la nueva era de la cual los gigantes tomaron el control. Fuera de estas dos posibilidades, sinceramente no creo que haya ninguna, y si yo tuviese que apostar por alguna de ellas, digamos que creo que me quedaría más con la posterior al siglo vacío, básicamente porque es más cercana y no creo que Samrock y
los caballeros de Dios se quieran fiar como de algo que ocurrió hace 1500 años en lugar de algo que ocurrió hace la mitad de años, hace 800 años. Es como que siendo más reciente te hace creer más que esa fuerza que los gigantes tienen sigue estando presente. Así que yo me quedaría con esa opción. Y por último, quiero hablar acerca de un comentario que me ha llamado mucho la atención que leí en la reacción de ayer. Y es que quizás la manera de cerrar este arco o de resolver el posible conflicto que pueda haber con los Caballeros de Dios es con Luffy usando tremendo haki de armadura. Ya en Egghead vimos que fue el haki de Joy Boy lo que logró que los círculos de invocación desapareciesen y que por lo tanto el Gorosei saliese de Egghead y así los Mugiwaras pudiesen huir más sencillamente. Quizás ese momento, más allá de para servir el dejarnos claro lo tremendamente poderoso que era Joy Boy, servía como adelanto para algo que podría ocurrir en un arco futuro, y ese arco futuro ser el buff, que Luffy usando tremendo haki del rey sea capaz de desinvocar a Samrock y a Gunko. Evidentemente no espero que el haki del rey de Luffy sea tan poderoso como el de Joy Boy ya en este arco, pero quién sabe si quizás sí es lo suficiente como para lograr hacer desaparecer a Samrock y Gunko y que vuelvan al lugar desde el que han sido invocados. Desde luego que sería una manera increíblemente épica de terminar el arco o el conflicto de este arco. Eso sí, si este acaba siendo el caso, por favor, que al menos tengamos algo de enfrentamiento, no que Luffy directamente use el haki del rey y todo se termine sin siquiera haber empezado como tal. Pues hasta quedó el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los Twitters y los DeviantArts de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradezco muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!